Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernando Lovera Esparza. Les voy a presentar el Internet de las Cosas. Hace referencia al conjunto de objetos físicos que tiene una inteligencia e identidad propia para integrarse e interactuar de manera independiente en Internet con otro dispositivo o usuario. Los objetos. Para que funcione el LOT, todos los dispositivos que forman parte de esta solución deseada, el LOT, deben conectarse entre sí a fin que puedan comunicarse. Existen dos maneras de que los dispositivos puedan conectarse, mediante cables o de forma inalámbrica. Los dispositivos que no se conectaban tradicionalmente a la red requieren sensores, RFID y controladores. Los datos. El término datos masivos se refiere a la gran cantidad de datos generados por una hora por miles de millones de dispositivos conectados. Para la administración, el almacenamiento y el análisis de datos masivos son necesarios nuevos productos y técnicas. Parte de la solución del problema de los datos masivos es la virtualización y la computación de la personas. Las personas conectadas modifican su comportamiento sobre la base de acceso de la información. Al mismo tiempo, su comportamiento cambiado afecta la información que se genera. Esto se conoce como un ciclo de retroalimentación. Las organizaciones usan datos generados por las personas conectadas para perfeccionar y dirigir estrategias del marketing. Los procesos. Se producen entre las personas, los objetos y datos. En la actualidad, LOT reúne tres pilares mediante la combinación de las conexiones M2M, máquina-máquina, M2P, máquina-persona y P2P, persona-persona. ¿Cómo conectar lo que no está conectado? Parámetros requeridos. Los protocolos son las reglas de comunicación que utilizan dispositivos y son especificados de las características de la conversación. Un grupo de protocolos interrelacionados se denomina paquete de protocolo. Debe asegurar la interoperabilidad entre los dispositivos de red. La computación de la nube es un tipo de modelo cliente-servidor, en el cual los servidores y los dispositivos están dispersos de todo el mundo en centros de datos distribuidos. La computación en la niebla extiende la computación en la nube y los servicios hasta el perímetro de la red. IT, Information Technology, y OT, Operational Technology. Las tecnologías de la información y las tecnologías de la operación son dos conceptos distintos. Puede combinarse entre sí, sin embargo debemos conocer las diferencias entre IT y OT para comprender cómo garantizar su convergencia. La tecnología de la información se caracteriza por la aplicación de equipos, telecomunicación, como ordenadores, tratar datos. IT suele utilizarse en el ámbito de negocios y de las empresas. La tecnología de operaciones está dedicada a detectar o cambiar los procesos físicos a través de la monitorización y el control de dispositivos también físicos como tuberías y válvulas. Condiciones o conservación. En caso de la OT, sus entornos suelen ser mucho más duros que la IT, puesto que aguantan más altas temperaturas, grandes niveles de humedad y ataques climatológicos en general. Las IT suelen ser bastante más frágiles. Deben recibir un cuidado constante, además por lo general se sitúan en entornos controlados en los que no suelen haber cambios. Las necesidades tecnológicas. En IT, el número de componentes tecnológicos suele ser similar al número de profesionales en el activo de una oficina, por ejemplo. En OT se despliega una gran cantidad de dispositivos muy repartidos entre sí. Además, la cantidad de personas suele ser inferior en el último caso. Seguridad. OT prioriza el trabajo con máquinas y dispositivos como sensores para el OT. Por ello, es mucho más habitual encontrar riesgos a la hora de trabajar con esta tecnología. En el sentido queda patente una de las diferencias entre IT y OT, la seguridad. Los sistemas IT tratan de priorizar y confidencialidad que los datos por encima de los otros elementos. Así la integridad de la información generada en cada segundo plano y la disponibilidad de la misma relega todavía más. Normativa y protocolos. En el ámbito de las OT, la normativa suele adaptarse a cada sector industrial de forma específica. Las TI pueden utilizarse en varios sectores sin importar el ámbito con el que están relacionados. Datos versus procesos.
En los sistemas IT, las vías de comunicación suelen tener más congestionadas a causa de las grandes cantidades de información enviadas y recibidas. En el OT, la infraestructura informativa es más bien secundaria y simple. La frecuencia de actualización. En el ámbito de las OT, la normativa suele adaptarse a cada sector industrial de forma específica. Las TI pueden utilizarse en varios sectores sin importar el ámbito con el que están relacionados. Tipos de conexión e implementación de la solución de IoT. Son las persona a persona, máquina a persona y máquina a máquina. Y la de persona a persona se refiere al intercambio de información entre máquinas. Una máquina que se conecta a internet a través de un servidor. La máquina a persona, conexión entre dispositivos u objetos como los automóviles, electrodomésticos, la comunicación máquina a persona, donde por ejemplo los sensores envían información a las personas sobre sus actividades para ser analizadas. Persona a persona, soluciones cooperativas que aprovechan la infraestructura, los dispositivos, las aplicaciones de red existentes para permitir la comunicación y la colaboración sin inconvenientes entre las personas. Cada uno de estos tipos de conexión es tradicional. Principios de ciberseguridad. Confidencialidad. La propiedad de la información por la que se garantiza que está accesible únicamente al personal autorizado a acceder a dicha información. La confidencialidad. La información constituye la piedra angular de la seguridad de la información junto con la integridad y la disponibilidad. Suponen las tres dimensiones de la seguridad de la información. Integridad es la propiedad en la que la información por la que se garantiza la exactitud de los datos transportados o almacenados, asegurando que no se ha producido su alteración, pérdida o destrucción, ya sea de forma accidental o intencionada, por errores de software, hardware o por condiciones medioambientales. Disponibilidad se refiere a la habilidad de la comunicación de usuarios para acceder al sistema, someter nuevos trabajos, actualizar o alterar trabajos existentes o recoger resultados de trabajos previos. Si un usuario no puede acceder al sistema, se dice que no está disponible.